Hola a todos, hola queridos encoders, mi nombre es Connie Vega, es un placer nuevamente para mí estar aquí con ustedes dejándoles este tipo de materiales. Gracias por visitarnos en nuestro sitio web donde ustedes van a poder encontrar mucho más información, artículos interesantes, donde van a poder familiarizarse con estos conceptos que cada vez van a tener más uso en los próximos años y que van a pasar a formar parte de nuestro lenguaje común si queremos especializarnos en alguna de estas áreas. Así que bienvenidos. Y pues este es el taller de estadística que lamentablemente no pudimos ofrecer la vez pasada, pero que les traemos por aquí como una notita para que estén listos y preparados para nuestros próximos talleres, ya que la idea es adentrarnos al análisis de datos, adentrarnos al proceso de ciencia de datos de manera práctica, así que pues vamos a comenzar. Perdón, pequeñas fallas técnicas. Y bueno, aquí tenemos la parte que les comento que vamos a estar viendo es estadística para ciencia de datos, para minería de datos y para Big Data. Estos conceptos que nosotros vamos a ver a través de estas diapositivas son conceptos con los cuales tenemos que estar familiarizados, con los cuales debemos de algunas veces profundizar o conocer para poder aplicarlos en el proceso de ciencia de datos y más en el de minería de datos para próximamente hacer Big Data. Bueno, los puntos más importantes de los que vamos a estar hablando mediante la presentación son qué es ciencia de datos, los pasos de la ciencia de datos, algunos conceptos importantes y la relación entre estadística y ciencia de datos. ¿En qué partes de la ciencia de datos, en qué etapas de este proceso nosotros aplicamos estadística y qué conceptos principales son los que utilizamos para resolver ciertas soluciones o ciertos objetivos de la etapa de ciencia de datos? Y pues bueno, la pregunta esencial es para ti, ¿qué es ciencia de datos? Algo que ya estuvimos platicando varias veces y que venimos de alguna manera llevando en cada una de nuestros meetups y de nuestros workshops, porque es importante tener claro como el proceso que es ciencia de datos y todo lo que incluye ciencia de datos. Entonces los voy a recordar un poquito para los que no estuvieron presentes en los talleres presenciales online o más bien en los, bueno, tanto presenciales como en los online que dimos en vivo. Les platico, la ciencia de datos es un proceso que tiene como tal, aplica el método científico dentro de todo su proceso, ya que vamos a encontrar la etapa de observación, la etapa de generación de hipótesis, de experimentación, de validación y confirmación de hipótesis. Todo esto relacionado a una área específica, ya sea en una empresa, ya sea en alguna investigación científica, ya sea en algún proyecto que esté relacionado con la parte política, con la parte de mercadotecnia. Entonces, lo principal de la ciencia de datos es establecernos un objetivo y establecernos dentro de un contexto que todos estemos familiarizados o que por lo menos formemos parte de un equipo de trabajo que conozca bien el contexto del problema que vamos a resolver. Y para esto requerimos tener un cierto conocimiento. Y así, de esta manera, podamos establecer una hipótesis que nosotros podamos ir desarrollando y experimentando con base a para que podamos dar nuevos resultados y sobre todo resultados justificados a través de la estadística, a través de la probabilidad y de las matemáticas. De esta manera vamos a encontrar diferentes etapas como en ciencia de datos, como es la limpieza de los datos y la experimentación de los datos, que es analizarlos, es ver qué informaciones están arrojando, es ver si hay algo que no está concordando con la realidad de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos sobre
la empresa o sobre el problema que vamos a solucionar. Es quitar todas aquellas impurezas que no nos dan información y que a la vez sesgan el resultado que nosotros queremos obtener. También dentro de la ciencia de datos vamos a tener esta parte de ingeniería de características, donde una vez que nosotros analizamos datos, datos de cualquier fuente, puede ser de textos, de imágenes, de videos, de audios, de tablas como comúnmente lo conocemos, y sobre eso, una vez ya analizados, vamos a poder detectar diferentes características de la información que a nosotros nos sirven para que el día de mañana, si es así el objetivo de esta investigación, poder pronosticar o poder prevenir o poder, pues sí, más que nada poder pronosticar ciertos resultados, ¿no? Entonces, de esta manera es como nos vamos al modelaje de los datos para generar precisamente esos parámetros que nos puedan arrojar información del futuro y que de esta manera también nos puedan dar un intervalo de confianza con un porcentaje de certeza y también, eso es aceptable, un porcentaje de error, porque sabemos que dentro de los pronósticos que se van a hacer, siempre va a haber un porcentaje de error, pero precisamente el haber analizado los datos y el conocerlos a fondo y el utilizar estadística y matemáticas dentro de, nos van a poder dar un argumento bajo un porcentaje de certeza y bajo un porcentaje de error, ¿no? Esperando, claro, que el porcentaje de certeza sea lo suficientemente alto para nosotros poder tomar una decisión. Y pues también dentro de la ciencia de datos es muy importante tomar en cuenta la visualización, ¿no?, de estos resultados. La visualización puede ser tanto en un reporte para una empresa, puede ser en un robot que está tomando decisiones, puede ser en una computadora, en una aplicación que ya te está arrojando respuestas en automático ante ciertas preguntas que no sé, los clientes generan. Entonces, la visualización viene a integrar muchas formas de entregar resultados y de entregar lo que nosotros venimos experimentando dentro de todo el proceso de ciencia de datos y que hasta cierto punto se puede automatizar. Pero la importancia de la visualización es que esos resultados realmente estén interactuando con más personas, independientemente de que sean personas conocedoras de ciencia de datos o no, esa información se puede transmitir a más personas. Y pues bueno, de aquí ya pasamos a la parte que vamos a abordar. Primero que nada, vamos a ver la etapa de minería de datos, cuáles son los conceptos que en su mayoría se usan para la etapa de minería de datos. Entonces, en esta etapa, esta frase que me gusta que la describe como tal es: el conocimiento valioso se obtiene después de saber cómo se comporta nuestra materia prima. Y es que de eso va la minería de datos. Requerimos saber cómo se comporta nuestra información en bruto, limpiarla, quitar asperezas para poder realmente sacar conocimiento valioso de ahí. Es como literal, o sea, como el oro, o sea, lo sacamos de minas, de túneles y no está de manera limpia, ¿no? Tenemos que hacer toda esa limpieza para poder realmente sacar el producto que vale la pena. De esta manera es como nosotros vamos a ir optimizando nuestro proceso para no estar haciendo uso de muchas cosas que no nos sirven y que van a estar alentando el proceso de generar conocimiento. Entonces vamos a ver primero que nada qué conceptos se requieren. Bueno, antes de ver qué conceptos se requieren de estadística dentro de la minería de datos, me gustaría comentarles a través de esta imagen qué es lo que vamos a hacer en esta etapa, ¿no? Y en algunas otras más adelante. Nosotros tenemos datos que están almacenados en bases de datos, en la nube, a través, como les había dicho, de videos,
entonces, de videos, de imágenes, de textos, de audios. Entonces lo que nosotros queremos hacer es pasarlos a un formato que sea legible, porque si nosotros vemos un video, pues a lo mejor queremos saber cuáles son los videos más famosos o que la gente ve más, pero si pues empezamos a ver todos los videos no nos va a servir de nada, ¿no? O, o por otro lado, o sea, a lo mejor queremos ver por qué esos videos son más vistos, qué contienen que le dan a la persona una cierta preferencia para que lo elijan una y otra vez. Entonces, si lo hacemos así literal, viendo todos los videos que están en primeros lugares, pues a lo mejor va a ser muy difícil y aparte muy subjetivo el tomar una decisión, ¿no? De elegir las características que hacen que esos videos sean de los más famosos. Entonces, es necesario que nosotros generemos un proceso que haga esta parte legible y que lo haga a través de un método objetivo, que no seas, que no tenga que ver con los sentimientos de la persona, es como de, ay, esto no me gustó, esto sí, no, lo hace objetivo, lo identifica, toma parámetros o variables, como ahorita vamos a verlo, para que esas variables nos estén dando la información que requerimos y de esa información nosotros poder detectar al final a través de gráficos, a través de porcentajes, cierto comportamiento de la información. Es así como pasamos de información que está en videos, en audios o imágenes o en bases de datos o en internet, en Twitter, en Facebook, lo pasamos a través de la computadora a variables que ésta puede leer y con las cuales nosotros podemos al final detectar tendencias, podemos detectar frecuencias, podemos detectar promedios, modas y todo esto lo vamos a estar viendo para así nosotros conocer qué es lo que estamos analizando, ver cómo se comporta y qué decisiones bajo ese comportamiento se van a tomar. Entonces, para poder llegar a esos resultados que son legibles y con los cuales nosotros vamos a poder tomar una decisión, es necesario comenzar por lo más básico. Y lo más básico en estadística es conocer qué es una variable. Literal. O sea, nosotros podemos decir, pues una variable es aquello que afecta a ciertas cosas para que suceda algo. Pues en estadística tiene un concepto y dice que es la característica de un objeto o individuo que puede medirse y cuyo valor puede variar de acuerdo a la observación o registro. Entonces, por eso es variable, porque el valor que se le está dando a esa característica puede variar de acuerdo al registro que se está haciendo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de variables más comunes que vamos a encontrar? Es como, no sé, de una persona, las características son el color de ojos, la estatura, la edad, el sexo, el nombre y de dónde vienen. Entonces, esas son variables. Las variables son como las etiquetas: sexo, color de ojos, edad, de dónde vienen, estatura, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el valor de esa variable? Ese valor viene siendo para la edad un número, para el color de ojos una palabra, para el nombre una palabra, para el dónde viene pues el nombre de una ciudad. Y como pueden ver, va a ir variando de acuerdo al registro que se haga o la observación o a la persona observada que se haga. Es un valor que va a ir variando. Entonces, por eso se llama variable. Y en estadística comúnmente lo vas a encontrar como una X, una Y y una Z, ¿no? Entonces, ya que comprendemos qué es una variable, ahora pasamos a ver qué son los parámetros. Los parámetros es lo que yo les había comentado, que es lo que a un data science le importa tener para poder ver cómo se comporta la información. Entonces, es súper importante tener claro qué es un parámetro y para qué nos sirve. Un parámetro es un resume el comportamiento general de las variables. En pocas palabras, resumen la información que describe a un individuo, objeto o situación. Entonces, ya vieron por qué es tan importante conocer los parámetros, porque nos están dando de manera resumida la información completa.
Si yo tengo un mundo como es el Big Data, un lago y un océano de datos, de información, a mí de nada me va a servir tener tanta información porque a primera instancia mi cerebro no es capaz de observar todo ese mundo de información y de ver a simple vista cómo se comporta. Entonces los parámetros son importantes porque nos van a estar dando de manera resumida la información principal de las cuales yo me puedo basar para ver qué decisiones puedo tomar porque ya estoy conociendo cómo se está comportando esa persona, cómo se está comportando ese objeto o la situación. Entonces, de aquí nosotros nos movemos a otro de los conceptos importantes que es distribución, que literal, o sea, es el concepto que nosotros conocemos, que es cómo se distribuye la información. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de esta manera nosotros podemos ir no solo conocer lo que yo ya tengo, porque los parámetros es resumir la información que yo ya tengo guardada, pero una distribución nos va a permitir ver hacia el futuro, nos va a permitir ver la tendencia que tienen los datos, ver su comportamiento y no solo en el presente, no solo lo que ya registré o lo que tengo en el ahora, sino que nos va a permitir en algunos casos poder pronosticar a futuro, poder generar información a futuro gracias a que yo conozco cómo se distribuyen esos datos, con un cierto porcentaje, como ya les comentaba, de error y de certeza. Entonces, en estadística, ¿qué es la distribución? La distribución es el saber, bueno, dice, el saber de la distribución de la variable nos permite calcular la probabilidad de la variable la probabilidad de que la variable obtenga ese valor o los que están debajo de ese valor. Ahí me comí un poquito de palabras, pero esa es la idea. La distribución, bueno, aquí se los voy a explicar en las siguientes diapositivas, pero quiero recalcar la palabra clave del concepto, la definición de distribución es calcular la probabilidad. Entonces, es lo que les vengo diciendo. Nosotros al final, una de las áreas de ciencia de datos es pronosticar, ¿no? Y por eso se pueden hacer chatbots y se puede pronosticar valores a futuro, porque yo ya estoy generando información que puede generar información nueva el día de mañana. Entonces, pero ¿cómo lo hace? Bajo el cálculo de probabilidad y de esta manera yo puedo obtener un valor nuevo o puedo saber qué probabilidad hay de que se obtenga cierto valor o qué probabilidad hubo de que ocurrió, porque también puede ser a pasado, qué probabilidad hubo de que haya ocurrido esto en el pasado. Entonces, súper interesante, ¿no? Eso es lo maravilloso de las matemáticas, que nos da esa certeza o por lo menos esa oportunidad de nosotros poder decir esto es probable y esto no, aunque no estemos totalmente seguros, porque pues si lo estuviéramos ya no estuviéramos usando matemáticas, si estuviéramos seguros de que algo haya pasado, ya no recurriríamos a la estadística, pero esta es la forma en la que nosotros podemos viajar en el tiempo, tanto hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuál es la importancia de la probabilidad? Y pues es lo que les comentaba, ¿no? Todas las tomas de decisiones que no son tomadas intuitivamente tienen una validación estadística basada en los datos históricos. Entonces, esta es la importancia de la probabilidad, porque yo sé que hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en ese negocio, que tienen mucho conocimiento sobre alguna situación, sobre alguna persona, sobre algún contexto y ellos pueden tomar decisiones intuitivamente, pero porque ya han generado información histórica, porque ya les han dado cierta experiencia que ellos pueden hacer que puedan tomar una decisión intuitivamente. Pero hay personas que no tienen esa experiencia o incluso aunque ya la tengan, necesitan algo que les ayude a validar que su decisión que están tomando es correcta. Y la probabilidad es lo que nos da esa oportunidad. Entonces, vamos a olvidar la probabilidad como un poquito, porque sí la vamos a ver de esa forma, pero vamos a ver en primera instancia que la probabilidad es esa herramienta
que nos dice a nosotros, que nos da la certeza de que algo suceda o no. Entonces, a ver. Primero, antes de llegar a la probabilidad, que ya es un poquito, bueno, antes de llegar a las fórmulas como de probabilidad estadística que ya se conocen, voy a tomar aquí de ejemplo algunas de las herramientas que se usan en minería de datos, que son muy buenas porque nos ayudan nos generan información sobre las variables y sobre los parámetros y sobre la distribución de manera gráfica. Entonces nosotros podemos identificar de manera visual e inmediatamente el tipo de variable que es, los tipos de parámetros que hay y la distribución de la variable. Entonces, para saber cómo, les voy a enseñar todo lo que requerimos saber sobre estos gráficos. Entonces, primero del lado, bueno, es mi lado izquierdo, tenemos el histograma, que es una representación gráfica de una variable donde cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Entonces, si se fijan aquí, la palabra clave es frecuencia. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque el origen de la probabilidad inicia con el saber la frecuencia con el que suceden las cosas. Nosotros no podemos saber con certeza la probabilidad de que algo suceda si nosotros no sabemos con qué frecuencia ya pasó. Entonces, esta es la forma en la que nosotros generamos ese tipo de información mediante un histograma. Por ejemplo, aquí yo tengo abajo la parte donde dice, abajo de las barritas donde dice rojo, morado, amarillo, azul y verde. Imaginemos que tenemos un problema donde tenemos una urna con pelotitas adentro de diferentes colores y yo quiero saber con qué frecuencia voy a sacar una pelotita roja, con qué frecuencia voy a sacar una pelotita morada, amarilla, azul o verde. Entonces, si yo empiezo a sacar esas pelotitas, yo empiezo a ver que obtengo, o sea, imaginemos que tengo 100 pelotas, ¿no? Entonces, aquí donde yo tengo el parámetro de la barra roja con el número 10, estoy diciendo que hay una frecuencia de 10 veces de las 100 que yo saco esa información. ¿Por qué? Porque yo hice el experimento y saqué de la urna la pelotita y la saqué 10 veces la roja, saqué 20 veces la morada, saqué 50 veces la amarilla, saqué más o menos 5 del azul y 15 de la verde, ¿no? Entonces yo estoy aquí midiendo con qué frecuencia suceden ciertos eventos. En este caso es sacar un color de una urna, pero pueden medirse cualquier evento registrado. Puedo ver con qué frecuencia llegan a una tienda las personas de la tercera edad, con qué frecuencia llegan las personas menores de 18 años y demás, ¿no? Entonces nosotros podemos ya empezar a modelar a través de un histograma diferentes registros y diferentes observaciones. Ahora, a mí me gusta mucho mostrar también el histograma porque a pesar de que sea uno de los gráficos con menos como, vamos, como que abajo de un histograma no hay mucha teoría estadística, pero sí es uno de los más usados porque muchas veces en la minería de datos nosotros vamos a tener datos que no son numéricos. Entonces sabemos que para hacer estadística requerimos números. Pero ¿qué pasa si realmente yo estoy analizando textos de análisis de sentimientos? Entonces quiero ver que si una persona está escribiendo algo, esté enojada, esté feliz, esté triste. Entonces, son datos, a final de cuentas, información no numérica. Y el histograma nos va a permitir muchas veces hacer eso, o sea, poder comenzar a ver algún tipo de comportamiento en información que no es numérica, porque de primera instancia nosotros vamos a poder graficar con qué frecuencia
aparecen ciertos eventos, ya sea palabras de enojo, con qué frecuencia aparecen palabras de tristeza, con qué frecuencia aparecen palabras de alegría. Entonces, de esta forma es muy importante tomar en cuenta el histograma porque vamos a tener muchos datos que no son numéricos y un histograma ya nos va a estar dando una introducción de cómo están funcionando esos datos categóricos. Así se les llama a los que no son numéricos, datos categóricos. Entonces, de mi lado derecho tenemos la función de probabilidad. La función de probabilidad es una representación gráfica de una variable donde cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Entonces yo quise ponerlos en la misma diapositiva para que ustedes puedan observar cómo tanto un histograma como una función de probabilidad es gráficamente proporcional, es semejante la gráfica como tal. Pero ¿por qué cambia el nombre? Lo que hace que uno sea un histograma y que al otro lo nombremos función de probabilidad es la escala, porque del lado derecho nosotros ya estamos viendo una escala que va desde el 0 hasta el 1. Aquí nada más se observa hasta el punto 5, pero la probabilidad se mide únicamente del 0 al 1, donde el 1 sería el 100% y el 0 pues el 0%, ¿no? Nos está arrojando como ese tipo de porcentaje que nosotros requerimos para saber si es qué tan probable o qué tan certero es que suceda algo, ¿no? Entonces, ¿qué información nos va a estar dando una función de probabilidad? Es precisamente eso, es ver qué probabilidad hay de que me salga una bola roja de la urna. Pues de acuerdo a mi histograma, que fue lo que me mostró la frecuencia con la que sucedían los eventos, yo puedo decir que hay 10% de probabilidad de que salga una bola roja. ¿Por qué? Porque me salieron 10 pelotas rojas de 100 pelotas que yo tenía ahí adentro, o de más bien, o de 100 observaciones que yo hice, 10 fueron rojas. ¿Y qué probabilidad hay de que me salga una pelota morada de la urna? 20% o 0.2. Se fijan, ya es lo mismo, pero la forma en la que nosotros interpretamos la información es diferente cuando ya cambia la escala. Mientras acá nosotros decíamos que de las 100 observaciones salieron 50 veces amarillo, acá en la función de probabilidad nosotros decimos que hay una probabilidad de 0.5 de que nos salga una pelota amarilla al resto de todas las otras pelotas, ¿no? Entonces, ahora, aquí aparece nuestro primer parámetro, uno de los parámetros que son de los más comunes y usados, por lo mismo de que les comentaba que muchas veces no vamos a tener números que analizar o los datos no van a ser numéricos, van a ser categóricos. Entonces, cuando nosotros no tenemos datos numéricos, nosotros nos vamos a acoplar a muy pocos parámetros. ¿Se acuerdan que el parámetro era aquellos datos que nos resumen la información? Entonces, hay muy pocos parámetros que nos van a poder resumir la información categórica. Sin embargo, hay más que nos resumen la parte o la información numérica. Pero la moda es un parámetro que nos sirve para describir o resumir ambos datos, tanto los numéricos como los categóricos. Entonces, ¿qué es la moda? De acuerdo a las flechitas que se tienen aquí, la moda es aquel dato que más ocurrió o que por ende tiene una probabilidad más alta de que ocurra, ¿no? Entonces, en este caso, el que más ocurrió es, por eso es la moda, porque es lo que más pasa o lo que anda se está observando comúnmente es que salgan pelotas amarillas. ¿Y con qué probabilidad? Con un 0.5 y que a comparación a las otras es una probabilidad más alta. Entonces la moda es uno de los primeros parámetros que vamos a requerir tomar en cuenta cuando nosotros estamos haciendo minería de datos y estamos graficando la información. Ahora, acá tenemos otra de las gráficas que si se fijan se parecen a las dos anteriores, pero esta ya cambia de nombre.
Esta ya no es ni histograma ni función de probabilidad, es función de densidad. Y esto dice que es representación gráfica de la probabilidad que la variable caiga en esta región. La variable es numérica y continua. Entonces, si se fijan, aquí vamos a quitarle la importancia a las barras azules, que yo solamente quería usar para hacer como la representación de la función de probabilidad, es las barritas azules, pero lo que realmente viene siendo la función de densidad es la línea roja que podemos ver aquí. Esto es lo que realmente representa la función de densidad. Entonces, si se fijan, viene a corresponder hasta cierto punto el mismo comportamiento. Pero, ¿qué es lo que cambia? Que en este caso nosotros estamos utilizando datos numéricos, ¿sí? Pero de forma continua. ¿Y por qué utilizamos una línea en lugar de barras? Porque a menos que nosotros agrupemos cierto conjunto de datos que son continuos, si nosotros quisiéramos poner todos en el eje de las X, que es este eje de acá abajo, si nosotros quisiéramos poner todos los datos continuos, realmente sabemos que los datos continuos son como 1, 1.1, 1.2, 1.3. Por ejemplo, tomemos la variable estatura. Si nosotros estamos viendo los datos que nos arrojan la información sobre la estatura de mis clientes, entonces yo empiezo a ver que pues es como 1.45, 1.70, 1.85. Entonces, si se fijan, los datos irían como de 1.45 hasta 2 metros, ¿no? Y para eso yo requiero pues usar todos los datos, porque si yo quiero graficar la probabilidad o en sí la frecuencia de esos datos, es muy difícil que los datos me arrojen mínimo 2 o 3 veces que me caigan en el mismo número. Y es más fácil que caigan datos como, por ejemplo, uno se mida 1.45 y el otro mida 1.46 y el otro mida 1.47. Entonces, si se fijan, es muy difícil que se acumulen en el mismo valor porque la medida de los datos es muy pequeña, es continua. Y es por eso que esta función cambia. Esta función es de densidad porque nos permite graficar la probabilidad bajo un dominio, bajo valores X o bajo variables continuas, bajo variables que van seguiditas, seguiditas, seguiditas. Por eso se requieren en este tipo de funciones usar líneas para que nosotros podamos determinar con más exactitud la probabilidad. Ojo, aquí la probabilidad nos va a distinguir o nos va a dar la información de acuerdo a una variable que caiga en esa región. No nos está hablando a que caiga en ese valor en específico. Cuando hablamos de función de densidad, siempre se va a referir a probabilidades que nos van a arrojar información dentro de un intervalo, dentro de una región. Y por eso es necesario tener como conocimiento de integrales, porque precisamente una integral es el área que está abajo de cierta línea. Entonces eso lo vieron en el taller de matemáticas, y si no, vayan a la página de Integratec y ahí chequen el apartado que tenemos para la parte de integrales y diferenciales, pero precisamente es eso, ¿no? El poder saber la probabilidad o el área que está abajo de cierta línea, de cierta función, pero que nos viene a reflejar la probabilidad de una variable continua. Porque es más fácil decir, ¿qué probabilidad hay de que mis valores caigan entre 1.45 y 1.50? A decir, a que mis valores caigan en 1.45, pues la probabilidad sería casi cero porque la variación de los datos son infinitas. Entonces, es por eso que requerimos conocer la diferencia entre una función de probabilidad, entre una función de densidad y entre un histograma, ¿no? Y cuáles son los datos que son específicos para cada uno. Entonces, ya que conocemos este tipo de gráficos que nos van a ayudar en la minería de datos de la parte de estadística, ahora sí pasamos a los parámetros, que van a ser los que vamos a comenzar a identificar de manera directa. Algunos otros nos van a costar un poquito más de trabajo y va a ser necesario
va a ser necesario acudir a la parte de cálculos, pero pues ya sabemos que en los lenguajes de programación como R y Python pues es muy fácil calcular ciertos parámetros, pero sí va a ser necesario a veces requerir de esos cálculos para poder sacar un valor más concreto sobre el resumen de la información. Entonces, ¿cuáles son estos parámetros? Bueno, yo aquí no les voy a enseñar fórmulas porque sé que para algunos es un poquito más pesado ver fórmulas ya que vienen como de otras áreas donde no han visto, no están muy familiarizados con el tipo de lenguaje que se usa en las estadísticas y en la matemática, pero les voy a dejar los conceptos generales y los invito posteriormente a visitar la página. Ahí ya voy a poner como un poquito más explicado las diferentes fórmulas que se requieren para calcular cada uno de estos parámetros. Entonces aquí tenemos la parte de la moda, donde ya les había comentado que es la variable que más se repite. Tenemos otro parámetro que es la media, que es similar al concepto del promedio. Entonces, aquí lo puse así porque es uno también de los parámetros que más se usan. Entonces, si nosotros recordamos el promedio que nos daban en la primaria, que es literal sumar todas nuestras calificaciones y dividirlo entre entre el número de calificaciones que tenemos, pues nos va a arrojar un promedio y la media es más o menos eso. Sin embargo, acuérdense que tenemos tanto números enteros como números continuos. Entonces, a veces sumar todos los números continuos va a requerir de ciertos métodos como integrales, mientras que los números enteros pues se pueden sumar de manera como la conocemos, sumando número tras número, pero de manera continua, sumarlo número tras número pues es difícil, por eso recurrimos a las integrales, es por eso que es necesario integrar o conocer sobre integrales y dividirlo entre el número de datos, ¿no? En el caso de números enteros. En el caso de números continuos es solamente una integral. Pero bueno, el concepto de media significa eso, ¿no? Es más o menos como un promedio. Ahora, ¿por qué lo puse en segundo lugar por la media? Porque a pesar de que es uno de los conceptos con los que yo creo que estamos más familiarizados, es uno de los conceptos que hace que la realidad se aleje un poquito, o que la información, más bien que el resumen que nos da de la información se aleje un poquito a la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener números muy grandes, tan grandes que al sumarlos o al integrarlos nos van a arrojar que el promedio está muy cercano a ese número muy grande. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy típico que es el de los ingresos, el promedio de ingreso económico en México, donde dice que los mexicanos realmente somos de un ingreso económico alto, ¿no? Considerablemente alto. Y cuando en la realidad no es así, cuando en la realidad hay muchas personas que incluso están por debajo del promedio o de la media que realmente podría tener una persona para tener un nivel de vida, de un nivel de vida decente, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el promedio de ingreso económico en México tiene expectativas muy altas? Pero es porque aunque sean muy pocas personas, sí hay personas que están ganando millones y millones de pesos como ingresos mensuales y que están en la lista Forbes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esta manera hace que ese promedio se desplace hacia los números más altos y no esté tan apegado a la realidad que nosotros queremos describir. Sin embargo, sí nos está dando otro tipo de información, precisamente que es el hecho de que sí hay personas que están ganando muy bien en México, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir conociendo conforme a la práctica, pero es necesario lo tengamos presente y claro. Otro de los parámetros es la varianza, que es el cuadrado de la desviación. Entonces, vamos a ver qué es la desviación mejor. La desviación es la dispersión de los datos. A ver, entonces aquí ya vimos con la moda ya vimos cuáles son los datos que más se repiten, con la media el promedio de los datos
que tengo registrados. Ah, perdón, me salté la mediana. La mediana es el valor que queda a la mitad. Si nosotros ordenamos todos los datos, la mediana va a ser el que esté a la mitad. Entonces, si se fijan, la mediana no nos va a ayudar para poder resumir un dato o información que sea categórica, que no sea numérica, porque una información que es categórica no la vamos a poder ordenar muy fácilmente, a menos que esta información se distinga por ser jerárquica, ¿no? Donde nosotros digamos, no, pues supongamos, tenemos las pelotitas rojo, verde y azul, ¿no? Entonces es datos categóricos, pero nosotros al rojo le damos el primer lugar, al amarillo el segundo lugar y al verde el tercer lugar. De esta manera yo sí lo puedo ordenar y mi mediana sería el amarillo porque me está representando el que queda a la mitad, pero solo si es así. Si no, este parámetro nos va a ayudar más a ordenar datos numéricos y a darnos la información de qué valor es el que está justo a la mitad de ciertos datos, ¿no? Y que precisamente si lo ponemos, lo comparamos con el promedio y lo ponemos en comparación, decimos, ¿no? O sea, la mediana me está dando un dato donde yo estoy diciendo, ¿sabes qué? El ingreso mensual está en este valor que no es muy alto, pero tú me estás dando un promedio que está muy apegado hacia los números muy grandes. Entonces ahí nosotros ya podemos comenzar a comparar información, ¿no? Entonces es preciso tener presente estos parámetros. Y ahora sí nos vamos con la varianza y la desviación, que es la dispersión de los datos. La desviación nos va a estar diciendo qué tan dispersos tengo nuestros datos, ¿no? Porque ahorita yo los ejemplos que les he dado son ejemplos que nosotros podemos ver súper bonitos, organizados, primero uno, luego el otro y ya tenemos cómo se comportan y cómo se ven. Pero en la realidad vamos a tener un mundo de datos, ¿no? Y al final, si nosotros los vamos más adelante vamos a ver algunas gráficas, les voy a mostrar cómo esa dispersión se va a ver en toda la gráfica, ¿no? Y vamos a ver puntos por acá, datos por allá, datos a la izquierda, abajo, arriba. Y precisamente la desviación nos va a permitir a través de un número decirnos qué tan dispersos están los datos de acuerdo a la moda o la mediana, ¿no? A ciertos números centrales. Después tenemos el coeficiente de asimetría, perdón, que es ese parámetro que nos dice qué tantos datos hay hacia la izquierda y qué tantos datos hay hacia la derecha con respecto a la media. Volviendo al ejemplo de los ingresos económicos en México, el coeficiente de asimetría nos estaría dando información respecto a la media, respecto al promedio, qué tantos datos están hacia la derecha, que son los datos más cercanos hacia arriba, y qué tantos datos hay hacia la izquierda, ¿no? Que a lo mejor son los datos más pequeños. Entonces, si el coeficiente de simetría nos dice que hay muchos, que la simetría no es muy buena, entonces nos va a estar explicando tal vez que hay muchos datos para la izquierda y hay muy pocos datos para la derecha. Entonces, de esta manera nosotros ya vamos a poder comenzar a ver qué información hay, cómo se comporta. Si fijan, nosotros ya le estamos empezando a dar molde a estos datos, ¿no? Después tenemos otros los parámetros que no son muy conocidos, que son la kurtosis y la entropía. Sin embargo, también son datos importantes porque la kurtosis nos ayuda a ver la acumulación en extremos y en la media. Nos va a decir qué tantos datos yo tengo en las colas de mi función de densidad o en mi distribución, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de distribuciones, o qué tantos datos yo tengo acumulados en la media. Y de esta manera nosotros también comenzamos a ver el comportamiento de mis datos. No, pues sabes que yo tengo muy poquitos en el extremo derecho y todos mis datos están en el extremo izquierdo. Entonces algo me están representando esos del lado derecho y los voy a clasificar de manera diferente porque son muy pocos esos datos. Sin embargo, a mí la población que me importa y por ser mayoría son los que están en la izquierda y en esos me voy a enfocar, ¿no? Entonces, estos son algunos
de las descripciones, de los razonamientos que vamos haciendo para poder ir conociendo la información que tenemos. Y la entropía nos va a decir la incertidumbre en los datos. La entropía nos va a decir qué tanto ruido hay, porque lo que les comentaba de las funciones, como de la función de probabilidad y la función de densidad, pues normalmente es una función que está bonita, que podemos ver a simple vista, pero hay, como les digo, hay lagos de datos que muchas veces no nos van a dejar ver la información tan simple, ¿no? Entonces la entropía nos va a empezar a dar información ¿sabes qué? De todos estos datos, hay muchos datos que están haciendo ruido y ese ruido nos sirve, requerimos hacer limpieza para quitar esos datos que no están dando información y por lo tanto el nivel de incertidumbre que nos están dando es mayor. Entonces, estos son los parámetros, como les digo, les recomiendo ahondar en ellos, en las fórmulas, si están más como interesados en cómo se comportan, en cómo miden las variables. De todos modos, yo en la página les voy a tratar de dejar links para que lo chequen. Pero sí, más o menos esta es como la visión general de los parámetros para que ustedes los tengan presentes. Si en algún momento están analizando bases de datos y quieren saber su comportamiento, para que ustedes sepan que pueden recurrir a estos parámetros para que les arrojen un resumen de la información con un dato numérico y puntual. Entonces, pues ya casi terminamos la primera parte, ya nada más nos falta ver la parte de las distribuciones, que pues es lo que les comentaba, ¿no? Ya con todo esto que vimos de funciones de densidad, de parámetros, de función de probabilidad, vamos a podemos adentrarnos en qué es una distribución. Y pues aquí tenemos algún ejemplo que les pongo. El primero es el de la distribución normal, se los pongo porque es una de las distribuciones más famosas y más usadas. Yo creo que hasta el nombre lo dice. Yo creo que por eso le pusieron distribución normal, porque realmente es una de las más comunes dentro de los análisis estadísticos. Y es muy bonita, la verdad es que se agradece porque la forma en la que nosotros podemos calcular los parámetros e identificar es muy fácil. O sea, si se fijan, si nosotros graficamos la frecuencia o la función de densidad, porque estos son datos continuos, la función de densidad de una variable y nos sale de esta manera como una campanita, de hecho es la campana de Gauss, también conocida así en estadística. En cuanto nosotros identificamos este comportamiento en los datos que nosotros estemos graficando, eso quiere decir que nosotros ya estamos